Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Adobe InDesign. En esta ocasión les voy a hablar de la tipografía y la edición. El objetivo general de este curso plantea que el alumno desarrolle las habilidades que le permitan utilizar el programa de Adobe InDesign como una herramienta eficaz para el diseño editorial, ya sean periódicos, libros, revistas o lo que puede ser portadas de discos, videojuegos, demás. La configuración del proyecto es con lo que vamos a arrancar. Porque es indispensable conocer la interfaz del programa y definir desde el principio si lo que vamos a diseñar será un periódico, un libro o una revista, puesto que cada uno requiere una configuración muy específica. Es absolutamente necesario definir entonces qué tipo de diseño realizaremos. Como ya se dijo, no funcionan las mismas reglas para el diseño editorial de un periódico, por ejemplo, que para el diseño editorial de una revista o de un libro, o en algunos casos de una portada de DVD o de Blu-ray o de un videojuego. Aunque en todos los casos el producto final, por lo regular, siempre sea un impreso. Primero definamos qué es el diseño editorial. Es la rama del diseño gráfico dedicada al diseño, maquetación y composición de publicaciones, que pueden ser impresas o digitales, tales como revistas, periódicos, libros o arte de tapa en discos, por ejemplo, o en videojuegos. En esta clase vamos a tocar dos puntos avanzados dentro del diseño editorial, uno de ellos la tipografía y el otro la edición. Pero antes de ello, observemos el siguiente clip de video. Te daré 300, eso doy a los independientes. En la página 1, corran esa foto. ¿Encabezado? Hombre araña, héroe o amenaza. Fotos exclusivas del Clarín. ¿Amenaza? ¿Él protegía el vehículo blindado? Te diré algo, tú saca fotografías, yo encabezado. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Estás de acuerdo? Sí, señor. Hecho. Dale esto a mi secretaria para que te paguen. Quiero trabajar, señor. No hay trabajo. Por fuera. Es lo mejor para un chico de tu edad. Tráeme más fotografías de ese payaso busca propaganda y tal vez te acepte. No dije que tienes trabajo. Carne. Te enviaré carne en Navidad. Es lo más que puedo ofrecerte. Tráeme más fotos. Hola. Como pudimos apreciar en esta escena de Spider-Man, lo que le importa al editor en jefe del Daily Bugle, o diario El Clarín para los que hablamos español latino, es la fotografía. Y aquí tenemos una nueva acepción al concepto de diseño editorial. Si bien podemos dividir el diseño editorial según el tipo de publicación, también vamos a notar que cada tipo de publicación posee su clasificación aparte. En este sentido debemos reconocer que dentro del diseño editorial le podemos brindar peso a tres distintas variantes. La fotografía es una de ellas, los títulos y por último el texto del artículo, o nota o reportaje por mencionar algunos. Los componentes de la edición. Para explicar dentro del rubro del texto cuál es el nombre de cada una de las partes que conforman una publicación, primero hay que conocer el significado de cada una de estas, según su ubicación dentro de la página, ya sea del periódico o de la revista. El cuerpo principal se refiere al grueso del texto en donde no puede faltar ninguna información realmente importante. Los intertítulos o cabezas de descanso. En ocasiones el texto principal se vuelve muy extenso. Para brindar descanso visual es necesario intercalar subtítulos dentro del cuerpo principal del artículo, nota, reportaje, etc. Los textos destacados. Son frases que funcionan como anzuelo para llamar la atención de quienes hojean un periódico o una revista. Epígrafes o pies de foto. En el 90% de los casos, las fotografías llevan un texto breve, por lo general al pie, otras veces al costado, que aporta información a la imagen. Eso es lo que se conoce como epígrafe o pie de foto. El título, cabeza o encabezado. Encabeza obviamente el reportaje, la nota, el artículo o la entrevista. Cuando de entrevista se trata, el título puede ser una frase dicha por el personaje o una que resuma la información ahí descrita. La volanta, también conocida como balazo o antetítulo, es una frase que, desde el punto de vista gráfico, vuela sobre el título. Tiene por objetivo complementar lo que el título dice, nunca reiterar un concepto. Es decir, no se puede repetir lo que ya se dice dentro del título. El copete, bajante, sumario o entradilla. Antes de llegar al cuerpo principal de la nota, viene este sumario,
que consiste en un texto que apenas en 3 o 4 líneas resume el contenido de la nota, artículo, etc. Con respecto a la tipografía, otro de los términos a analizar, se reconoce hoy en día como una expresión más de arte. La tipografía es el estudio y análisis de los diferentes tipos o caracteres que componen un texto, no desde el punto de vista del contenido, ni desde el punto de vista de la gramática o el estilo de escritura, sino desde el aspecto visual y de diseño. Esta actividad lleva siglos y ha existido casi desde que el hombre inventó la escritura, aunque se puede notar un poquito más a partir de la creación de la galaxia de Gutenberg, es decir, de la creación de la imprenta. Ahora bien, luego de conocer los conceptos anteriores, vamos a indagar sobre las propiedades y características de Adobe InDesign, empezando por la definición del programa. Su definición nos dice que es un programa informático, utilizado para el diseño de documentos que eventualmente vas a imprimir o visualizar en línea. Comúnmente se usa para paginar periódicos, revistas y otros materiales de publicación. En pocas palabras, un procesador de textos, como Word, pero muchísimo más completo. Vamos a tomar como ejemplo una publicación digital elaborada para fines educativos. Esta que ven ahora es una revista. En ella aparecen todos los conceptos antes mencionados. Cada segmento, al que llamamos página, posee los elementos que planteábamos desde el principio. Empecemos por reconocer la portada. En ella el elemento con mayor peso visual es la fotografía. Esta llega a ocupar el 70% del contenido, a veces más, a veces menos, dependiendo en gran medida del estilo o corte de la publicación. Para dejarlo más claro, ocurre lo mismo con los periódicos. Hay publicaciones de tipo sensacionalista que dedican más peso a las fotografías en las que se promueve la violencia o el sexo, por mencionar ejemplos, y otros que son más cuadrados y serios, en los cuales son los titulares o cabezas de la nota o las notas los que reciben mayor peso visualmente hablando. Retomando el concepto de la edición, encontramos que para la maquetación y edición de los elementos que componen una página, requerimos en algunos casos de la visualización de la cuadrícula base. Aunque en revistas es poco frecuente, en periódicos y libros el uso de estas líneas es mucho más común. A continuación, una explicación de cómo funciona. La paquetería de InDesign, como la mayoría de los programas de la familia Adobe, se conforma de una interfaz seccionada en los siguientes espacios: barra de menú o de menús, localizada en la parte superior de la interfaz. En ella encontramos las opciones desplegables de edición y configuración de distintos elementos a usar en el diseño editorial, como texto, maquetación, tabla, entre otros. Del lado derecho encontramos la sección de paneles. En esta visualizamos parte del contenido de la barra de menú. Se puede editar el tipo de elementos que deseamos ver, así como los espacios de cada una de las opciones. La barra de herramientas se ubica por defecto flotando del lado izquierdo del área de trabajo. También, como con los paneles, se puede incrustar al área de trabajo para que no interfiera con la selección de una parte específica de la publicación que estemos diseñando, o bien con la visualización de las opciones de la barra de menús. Por último, el área de trabajo es la parte en gris, en este caso, que ocupa el 80% de la pantalla. Se puede modificar la manera en cómo se visualiza, así como los colores, ya sea con el clic derecho del mouse y seleccionando la opción, o bien utilizando los accesos rápidos con la tecla W, siempre y cuando no nos encontremos en el modo de edición de textos al interior de una caja de textos. Vamos a continuar navegando por los elementos que conforman la revista ya diseñada y observando sobre todo los detalles en la cuestión tipográfica, para comprender un poco más las capacidades del programa y al mismo tiempo entender cómo funcionan los elementos que conforman la página en su relación con la composición general, es decir, con el resto de los elementos que coinciden, en este caso, en el diseño o la maquetación de la misma publicación. El peso del texto, que es como llamamos comúnmente al puntaje de la tipografía empleada al interior de la página, siempre va jerarquizado. Dicha jerarquía se consigue por el tipo de información a presentar, sea cual sea el tipo de publicación, así corresponde a un periódico o una revista, o bien que se trate de un producto impreso digital. Normalmente, este peso del texto siempre obedece las mismas reglas. Para entender mejor lo anterior, imagina que es como un juego de cartas. La carta más grande, o el as, o bien el rey, es la cabeza o el titular de la nota o artículo. Su puntaje siempre va a ser mayor que el del cuerpo del texto, obviamente. El del sumario,
el del balazo y por supuesto el del pie de foto o epígrafe, el cual, salvo por alguno que otro crédito de autor, es el elemento normalmente más pequeño de una publicación. A menos, claro, que como en el caso de los libros y algunas revistas, exista un texto abando, que son los pequeños elementos o notas aclaratorias de un contenido en específico y que normalmente van citados por un pequeño número conocido como superíndice. El balazo sigue en orden de puntaje, aunque no es una regla incuestionable, puesto que en algunas publicaciones el sumario o resumen del artículo es el que lleva mayor puntaje, o en algunos casos una frase o cita textual puede ser también la que lleve el segundo lugar, siempre y cuando no se tome esta cita textual como cabeza o titular. El cuerpo de texto ocupa el cuarto lugar, después del sumario, después del balazo, y dentro de este, las cabezas de descanso únicamente coincidirían en puntaje, mas no en grosor de la tipografía, que en la mayoría de los casos es empleada en la variante bold o las que comúnmente llamamos negritas. Por último, salvo por la excepción de los textos abando que comentábamos, o del crédito del reportero, autor o fuente, el epígrafe es el texto de menor peso en la publicación. Otro detalle en cuestión de la tipografía es la letra capitular, que en periódicos se utiliza únicamente en la primera letra de la primera palabra del cuerpo de texto de la nota principal o la primera nota, y que suele ser menor al puntaje de la cabeza o titular, pero mayor que el puntaje de los balazos, sumarios o frases. Algo más a considerar es que existen ciertos objetos que no corresponden ni a la fotografía ni al texto de titulares o frases, pero que se comportan dentro de las publicaciones como ambos. A estos particulares elementos se les conoce como infografías, y como mencionábamos, se comportan como una fotografía, pero además manejan información, como si se tratara de una nota. Dichas infografías son diseñadas aparte en programas como Illustrator o Photoshop, y su función, valores, puntajes y demás características los hace prácticamente independientes, aunque complementarios en cuestión de la maquetación de la misma página. Hasta aquí vamos a dejar este video explicativo sobre el diseño editorial, tipografía y edición. Mi nombre es Luis Jiménez y te invito a que te suscribas para conocer más de los programas de diseño y por supuesto de comunicación. Muchas gracias.